Liderazgo fallido. Dios llamó a Moisés para que pasara tiempo con él. 40 días y 40 noches pudo haber sido un periodo corto para Moisés, pero pareció largo, demasiado largo, para los israelitas. Su líder visible estaba ausente. Se sintieron desorientados, impacientes, temerosos e inseguros. Querían tener un Dios visible que los guiara, como los dioses que habían visto toda su vida en el Egipto idólatra. Lee Éxodo 32, 1-6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepitosamente? Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias. No supo aprovechar el momento y hacer lo correcto. En lugar de confiar en el Señor, cedió ante la presión de la mayoría. El pueblo exigió lo impensable: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, Éxodo 32, 1, y él consintió. La gente dio voluntariamente oro para hacer el ídolo, y Aarón no solo no los detuvo, sino que los animó a donar. Luego participó en la fabricación de este falso Dios. Después, el pueblo declaró: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto, Éxodo 32, 4. Cuán pecadores, malvados y estrechos de miras. Aunque acababan de fabricar este ídolo, declararon que él los había liberado. ¿No es asombroso cómo los deseos pecaminosos pueden pervertir nuestro pensamiento y nuestras acciones? La gente celebra sus propias creaciones mientras su humanidad y su moralidad se degradan en el proceso. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable, un hombre que considerara el honor de Dios sobre el favor popular, sobre su seguridad personal y su misma vida. Pero el jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón reprochó débilmente al pueblo, y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Patriarcas y Profetas, páginas 326 y 327. ¿Cómo pudo Aarón, un dirigente, haber sido tan débil? ¿De qué maneras podría haber intentado justificar en su corazón sus acciones equivocadas? Comentarios del espíritu de profecía. Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo. Pero de nada le valieron sus excusas y subterfugios. El hecho de que Aarón había sido bendecido y honrado más que el pueblo, hacía tanto más odioso su pecado. Fue Aarón, el santo de Jehová, Salmo 106, 16, el que había hecho el ídolo y anunciado la fiesta. Fue él, que había sido nombrado portavoz de Moisés y acerca de quien Dios mismo había manifestado: yo sé que él puede hablar bien, Éxodo 4:14, el que no impidió a los idólatras que cumplieran su osado propósito contra el cielo. Fue Aarón, por medio de quien Dios había obrado y enviado juicio sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue él, que presenció la gloria del Señor cuando estuvo con Moisés en el monte y que no había visto nada en ella de lo cual pudiese hacerse una imagen, el que trocó aquella gloria en la semejanza de un becerro. Fue él, a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Deuteronomio 9:20. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida,
y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado fue restituido al favor de Dios. Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto, sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por el cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Conflicto y Valor, 2 de abril, página 98. Aquí se ve la deficiencia de Aarón como dirigente o gobernante de Israel. El pueblo lo acosa para que les haga dioses que vayan delante de ellos a Egipto. Aquí Aarón tenía una oportunidad para mostrar su fe y confianza inamovible en Dios, y para enfrentar con firmeza y decisión la propuesta del pueblo. Pero su deseo natural de agradar y de ceder, ante la presión del pueblo, lo condujeron a sacrificar el honor de Dios. Les pidió que le trajeran sus ornamentos, y les hizo un becerro de oro y proclamó ante el pueblo: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Y él hizo un altar a este Dios sin sentido y proclamó que el día siguiente sería un día de fiesta al Señor. Parecía que toda restricción había sido quitada del pueblo. Ofrecieron holocaustos al becerro de oro y se apoderó de ellos un espíritu de frivolidad. Cayeron en un desenfreno vergonzoso y en borrachera, comieron, bebieron y se levantaron a jugar. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 326 y 327. Si te gustó este video te invito a suscribirte y darle like, eso nos ayuda a hacer más videos. Dios te bendiga.